Gracias a nuestro buen Dios por el privilegio que nos da de poder estudiar su santa y bendita palabra en esta mañana. Hoy vamos entonces a hablar de un tema muy importante y es, siguiendo con el expositivo que tenemos de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, llegamos a uno de los pasajes medulares de esta carta y es dentro de las exhortaciones que Pablo ha venido dando desde el capítulo 4 acerca de la vida que agrada a Dios. Pablo entonces va a tomar y va a abocar un problema que tenían los hermanos de Tesalónica, porque los hermanos de Tesalónica, al igual que nosotros, tenían un problema con el tema de la muerte. Yo no sé si a usted lo trasnocha la muerte. ¿No? ¿Todos tranquilos? ¿Sin miedo? ¿Sí? Muy bien. Sí, creo que todos de una u otra manera tratamos, y el problema es que cuando nos hablan de la muerte es un tema que no nos gusta, es un tema repulsivo para cualquier ser humano. ¿Por qué la muerte es tan repulsiva para nosotros? ¿Por qué creen ustedes que es repulsiva la muerte? Porque es antinatural. La muerte es antinatural. Por eso cuando decimos, no, se murió de muerte natural, no, se murió de muerte antinatural. Porque la muerte es antinatural, es decir, Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para la eternidad, y por eso es que todos los seres humanos vivimos y luchamos para extender mucho más la vida, o si no, miren los millones que tiene Vogue es una de las empresas de cosméticos más grandes del mundo, y ¿cuáles son las empresas que más se enriquecen en este tiempo? Todas las que venden alimentos probióticos y alimentos para extender, ¿qué? La vida. ¿Cuántos millones de pesos no se gastan las mujeres para no arrugarse, para estirarse, para todo esto? Y es porque en el fondo todos tenemos un deseo de ¿qué? De extender la vida. Y entonces esa ha sido una preocupación cultural y ha sido una preocupación antropológica a través de toda la historia del hombre. Y surge precisamente porque realmente la muerte es antinatural. Bien, pues los hermanos de Tesalónica tenían ese mismo problema, y los hermanos de Tesalónica pues tenían un concepto, digamos, de ignorancia sobre el estado del hombre después de la muerte. Y estaban muy desanimados porque ellos decían, bueno, pues sí, muy bueno que nos haya llegado el Evangelio, bueno que hayamos conocido, Pablo, gracias por animarnos en la vida cristiana, no, pero ¿y qué de mi papá que creyó en el Señor y se murió? ¿Qué de mi tía que creyó en el Señor y se murió? Entonces, entre los hermanos de Tesalónica había una reflexión muy sincera de qué iba a pasar con esos seres queridos que habían partido a la eternidad y qué pasaría, porque ellos estaban esperando, como muchas de las iglesias en el primer siglo, que la inminencia del regreso, el retorno de Cristo era casi que en esa generación, por un mal entendimiento que había. Entonces Pablo entonces tiene que exponerles mediante esta exégesis que él hace de la segunda venida, y los alienta precisamente para que ellos no pierdan la esperanza como el resto de gente que no sabía qué pasaba después de la muerte. Así que esta mañana el propósito, la tesis que voy a manejar en este sermón es el entender cuál es la bendita esperanza que usted y yo como creyentes en Cristo tenemos. ¿Cuál es esa bendita esperanza que ya la vimos desde el tema de la glorificación, cuando el hermano Elías habló de la glorificación? ¿Se acuerda que los títulos son muy parecidos? Entonces hoy vamos a mirar cuál es la bendita esperanza que tenemos los creyentes, precisamente cómo manejar el tema de la muerte y qué pasará con los creyentes que ya murieron y qué pasará con los que no muramos si Cristo viene. Ese es un asunto fundamental, porque nos habla de que cuando Cristo regrese, pues obviamente será el fin de la historia, y eso nos coloca una perspectiva también adicional. El versículo 13 comienza diciendo Pablo de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, hablando a los tesalonicenses, que ignoréis
Noten que Pablo dice, no quiero que sigan en un estado de ignorancia teológica, bíblica, acerca de los que duermen. Y entonces aquí Pablo, para entender esto, entonces Pablo utiliza una metáfora para el término morir, y es la palabra dormir. ¿Quién más había utilizado esa palabra dormir? Jesús mismo. Jesús mismo, cuando su amigo Lázaro había muerto en Betania, recuerden que él expresa, nuestro amigo Lázaro ha dormido, o está dormido, ¿sí? Y entonces Tomás dice, Señor, vamos a despertarlo entonces, pero no había entendido que se refería al estado de la muerte. Entonces, metafóricamente, para los creyentes, la muerte es como el dormir. Entonces, ahí se utiliza la palabra coimao. Coimao significa poner a reposar algo. Eso significa coimao, que es la palabra que aparece aquí. Es una figura, una metáfora para entender los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Por eso el tema de hoy es la bendita esperanza frente a los que no tienen ¿qué? La esperanza de después de la muerte. Entonces, una de las primeras cosas que quiero trabajar aquí, en primer lugar, es que cuando alguien parte a la presencia del Señor, se produce obviamente una tristeza natural, pero eso no debe llevarnos a la desesperación o a la agonía o a la incertidumbre o a la desesperación, porque nosotros entendemos que simple y llanamente la persona se separa temporalmente cuando es creyente, pero que luego, por la acción gloriosa del Señor, esa persona resucitará. Y la resurrección es el tema fundamental de este pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Entonces vamos a definir primero en qué consiste la esperanza del creyente. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, y quiero que subraye ese verbo traerá, Dios con Jesús a los que durmieron en él. La esperanza del creyente, hermanos, que encontramos en el versículo 14, está basada en la muerte redentora de Cristo. Esa es la esperanza del ser humano que ha confiado en el Señor. Note que la frase, el versículo 14, comienza con una condición. ¿Cuál es la condición? Porque si creemos. Es decir que para Pablo era importante que los hermanos de Tesalónica estuvieran claros en el concepto de que si habían entendido el Evangelio de Cristo. Esa es la parte fundamental de todo. Si usted no entiende el Evangelio, entonces su escatología, su eclesiología, todo lo que usted sepa está desordenado, como nos pasa a la mayoría de cristianos evangélicos. Tenemos un sancocho de cosas de aquí y allá, pero la base, y Pablo quiere colocar la base teológica en la mente y en el corazón de los tesalonicenses. ¿Qué es lo que Pablo les dice? Ustedes primero que todo tienen que conocer qué fue lo que pasó. Por eso, en el griego está ese porque si creemos es eigar, es un condicional. Eigar en el griego es un condicional fuerte. En otras palabras, ustedes tienen que estar muy asegurados, muy seguros de lo que creen. Entonces dice, porque si creemos ¿qué? Y entonces Pablo va a expresar qué es lo que la persona tiene que estar muy segura de lo que sucedió. Primero, que Jesús murió. Voy a detenerme solamente ahí. Entonces, mis hermanos, ese condicional implica que la persona tiene que haber entendido por la acción directa de Dios el hecho de qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Para mucha gente católica y evangélica, Cristo murió. Y se aprenden esa frase como algo, sí, murió. ¿Pero qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? Eso es muy importante entenderlo, hermanos. Es muy clave qué fue lo que pasó ahí. El hombre pecó, hermanos, y entonces al pecar se produjo una separación, una muerte. El Señor en el Edén, en el pacto de obras con Adán, le dijo,
que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, dice el Señor, ciertamente que morirás. Y esa palabra mut que aparece ahí en el hebreo es muy interesante porque implica no una aniquilación, como dicen los testigos de Jehová, sino implica una separación. Es decir, que en el Edén se producen 3 estados de muerte. La muerte física, que tenía que venir como consecuencia de que había desobedecido el ordenamiento de Dios. La muerte espiritual, porque se había separado totalmente de la comunión con Dios al desobedecer, pero también la muerte eterna. El hombre desde ese momento estaba condenado a vivir absolutamente por la eternidad sin Dios. Y ese estado de muerte, hermanos, produce un cambio terrible en todo el cosmos, en todo el universo, porque la decisión de Adán cambió radicalmente todas las cosas y toda la percepción. Pero aún así tenemos que entender que esa caída ya estaba decretada por Dios. Dios había decretado la caída del hombre. Así como había decretado también la solución para el problema de la caída del hombre. De tal manera, hermanos, que una de las situaciones importantes es que Jesús toma forma de hombre no para solucionar ni para calzar muelas. Jesús no viene para solucionar problemas económicos del hombre, porque ese no es el problema más grande que usted y yo tenemos. El problema más grande es la situación de que el hombre está muerto espiritualmente y que el hombre necesita solucionar ese problema, y ese problema solamente se soluciona con la fe puesta en la obra expiatoria que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. De tal manera que Pablo quiere asegurarse que los tesalonicenses comprendan la realidad del pecado, pero también la realidad de la solución que se nos otorgó por la gracia de Dios para los que recibimos fe para creer en ese acto maravilloso y vicario de Cristo en la cruz del Calvario. En la muerte expiatoria de Cristo se derrotó la muerte en la cruz. Es muy interesante eso, hermanos. No fue solamente lo que Cristo sufrió en una cruz similar a esta. A veces hay gente que le tiene miedo a la cruz como, uy, hermano, eso no lo pongan en la iglesia. No, pero es que este es un símbolo que nos recuerda cada día lo que pasó en una cruz similar a esta hace más de 2000 años, donde un hombre justo, santo, sin mancha, el Cordero perfecto de Dios, fue a la cruz para morir y derramar su sangre preciosa en favor suyo y en favor mío. Eso nos transformó, nos cambió. Eso nos colocó en la familia de Dios y nos dio un proceso de adopción impresionante. Y es por esa cruz, no tanto la cruz, sino lo que sucedió en la cruz. Este es el instrumento cruento que Dios usó. Pero lo que sucedió ahí, hermanos, nos dio la posibilidad de derrotar la muerte por siempre. Un día, tal vez muchos de nosotros vamos a morir. Nuestro cuerpo va a quedar en la tierra, sepultado. Nuestra alma irá a la presencia del Señor hoy. Pero hermanos, un día esa acción se revertirá totalmente, porque esa cruz también es sinónimo de que hay triunfo total sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, mis hermanos, Pablo quiere asegurarse de que los tesalonicenses entiendan que Jesús murió y resucitó, y que la muerte que es antinatural es la consecuencia de la ofensa moral contra Dios que nos separa de Él, que nos separa física, nos separa espiritual y eternamente, que es la muerte segunda. Por eso, hermanos, una de las cosas que debe preocuparnos y en lo cual quiero que esta mañana, hermano, usted, por favor, hermano querido, si es preciso, usted llore delante de Dios pidiendo misericordia para sus hijos, para sus sobrinos, para sus padres, para sus hermanos que no conocen a Cristo. Si usted realmente está agradecido con lo que Dios ha hecho, entonces usted debe clamar día y noche por los suyos. Porque el infierno, hermanos, la vida de condenación de la segunda muerte, es una cosa terrible que nadie,
ni el sufrimiento más grande que usted haya tenido en este mundo, ni el primer segundo de sufrimiento, piense lo más terrible que usted haya vivido, no se compara con el primer segundo en una eternidad sin Cristo. Pero eso a nosotros no nos mueve muchas veces. Y usted esta mañana tiene que preguntarse si realmente usted ha entendido lo que significa el Evangelio de Cristo, pero también si entiende la realidad de una vida sin Cristo. A usted le tiene que doler que su padre o su madre o sus hijos vayan al infierno por la eternidad. A mí me tiene que doler, hermano. Yo he tenido que llorar muchas veces, botado en el suelo, hermano, y no me da pena decirlo, por la salvación de mis hijos. He tenido que llorar muchas veces. Señor, no permitas que mis hijos se condenen. Tenemos que pasar de esa oración tan volátil, tan voluble, tan light, a verdaderamente, hermanos, arrodillarnos por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por esta ocaña. Porque, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue un acto cualquiera, hermanos. Fue el acto de Dios entregando y humanándose para darnos la vida eterna. Y sería muy egoísta de nuestra parte decir estoy tranquilo aquí en la congregación, cantando himnos, disfrutando de la comunión, cuando afuera muchos de los seres queridos nuestros pueden ir en cualquier momento a una eternidad sin Cristo. Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar en los próximos minutos. ¿Lo sabe usted? Hacemos planes, pero ninguno de nosotros sabemos el desenlace del tiempo. Por eso es importante que el tiempo de oportunidad es hoy. Por eso la palabra del Señor dice, buscad al Señor mientras Él puede ser hallado. Mientras Él se deja hallar, y el tiempo de oportunidad es hoy. Así que la próxima vez que hable con el familiar suyo que no es creyente, que hable con su hijo que no es creyente, por favor no le dé vergüenza de decirle hijo, hija, familiar, tío, sobrino, abuelo, abuela, arrepiéntase, 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 arrepiéntase porque el tiempo está cercano y no sabemos cuándo será nuestro último día en la tierra. Todos sabemos por la Escritura que no hay oportunidad después de que alguien parta a la eternidad. Ya no hay oportunidad de revertir nada. Por eso Pablo se quiere asegurar, hermanos, de esta situación. La esperanza del creyente entonces está basada también en la resurrección gloriosa de Cristo. La palabra de Dios dice así también, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces el creyente basa su esperanza en el hecho de que Cristo resucitó. ¿Y cómo sabemos que Cristo resucitó, hermanos? Porque, hermanos, no hay cuerpo. El cuerpo de Jesús desapareció de la tumba. Los líderes judíos que mandaron crucificar a Jesús sobornaron a los soldados para que dieran versiones mentirosas de que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero ellos sabían que eso era imposible. Porque por eso el Señor Jesús propició que se sellara con el sello imperial la tumba, que la piedra se rodara en una situación de que no se podía levantar la piedra con fuerza humana. Hubo tantos hechos, hermano, que no tenemos tiempo de hablar de ellos, pero hay tantos hechos que son tan evidentes donde no era posible que esa tumba fuera abierta por mano humana. Pero la verdad es que no hay cuerpo. Nadie ha podido nunca decir, aquí está el ADN de Jesús, aquí hay un hueso, aquí hay un filamento, aquí hay nada. ¿Por qué razón? Porque Cristo simplemente resucitó
y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí vendrá de nuevo por segunda vez para venir a reunir a su pueblo. Entonces, mi hermano, Él hoy está reinando como Dios, y el creyente basa su esperanza en el hecho de que Cristo resucitó. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 20 al 22, por favor. Póngale una cintica ahí a este pasaje de Primera de Corintios, que vamos a utilizar frecuentemente, hermanos. Perdón, 15, sí, perdón. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Póngale un pasaje ahí al capítulo 15 porque vamos a utilizarlo como pasaje paralelo en esta mañana. Vamos a ir a Tesalonicenses y a Corintios una y otra vez. Dice el versículo 20, mas ahora, voy a leer desde el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque había una tendencia en la iglesia de Corinto de pensar que la resurrección no existía. Y posiblemente había habido afectación por parte de los gnósticos que estaban en Corinto, porque para los gnósticos el cuerpo era malo y el alma era buena, era superior, era una especie de platonismo que había donde el alma era superior y el cuerpo era inferior. Y entonces Pablo empieza a controvertir esto y diciendo, porque si se predica que Cristo no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 12, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. Pero hermanos, ¿cuál es la evidencia más importante de que Cristo resucitó? No solamente la tumba vacía, es lo que ha sucedido en el mundo entero. ¿Por qué el Evangelio pudo llegar hasta aquí, hasta nosotros hoy? Simplemente porque Cristo venció, la muerte y el pecado en la cruz. Ahora dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí se comprueba que la palabra dormir es una metáfora. Es una metáfora. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, es decir, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Una de las cosas importantes, hermanos, es que lo que Pablo quiere asegurarse es que entiendan estos principios. Hay que entender, uno, el tema de que Cristo murió, pero también el que nos trae aparejado la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo nos dice entonces que todos nosotros seremos transformados al igual que Cristo fue transformado. Pero ahora quiero llamar la atención en 1 Tesalonicenses, en nuestro texto base, sobre el término que dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, de la misma manera como Cristo resucitó, traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Y es muy interesante esa frase. Mire, hermanos, el término traerá que aparece ahí, ese verbo, es el verbo axei, que significa conducir o arrastrar con poder a alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga por segunda vez, traerá con Él a las almas que están reinando hoy con Él en el cielo. A las almas. ¿Por qué las almas? Porque los cuerpos están ¿dónde? Reposando aquí en la tierra. Ese cuerpo está durmiendo. No está durmiendo el alma, el cuerpo. El cuerpo está en reposo. ¿Cuál cuerpo? Sí, el mismo que tenemos hoy en día.
Es decir, Dios, del mismo cuerpo que tenemos hoy en día, volverá a reconstruir un cuerpo glorificado para que ese cuerpo ascienda y cada cuerpo tendrá su propia alma. Es decir, volverá otra vez a revertirse el efecto de lo que la muerte creó. ¿La muerte qué efecto hace? Separa el alma del cuerpo. En la segunda venida de Cristo, ese cuerpo resucitado, glorioso, se unirá al alma que vendrá con Jesús, ¿cierto? Y es muy interesante esto, hermanos, porque el Señor traerá esas almas de los que murieron creyendo en Él para resucitarlos en su regreso glorioso. Eso es muy impresionante, hermanos, y quiero entonces mirar un texto que nos ayuda a comprender eso. ¿Por qué hablamos de que ese evento será importante? Porque ese evento es único e irrepetible, se dará solamente una sola vez en la historia de la humanidad. No habrá 2, ni 3, ni 4 resurrecciones como algunos dispensacionalistas enseñan, que enseñan que habrá una primera y segunda, y voy a aprovechar aquí para poder demostrarles bíblicamente cuál es el tema entre la primera y la segunda resurrección. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 6, 39. En este pasaje, Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas, está y van a buscarlo a él por alimento, y viene esta conversación está dada en medio de la expresión y la predicación de que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Muy bien. Explicado esto, hermanos, quiero que miremos el versículo 39. Quiero que lo leamos despacio. Vamos, Jesús está controvertiendo con estos hombres que lo han buscado por interés. Y Jesús les dice, y esta es la voluntad de ¿quién? Del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, ¿quién es el que le da a Jesús las cosas? El Padre. No pierda ¿qué? Yo nada, sino que lo resucite ¿cuándo? Hermano, lea bien. ¿Cuánto va a resucitar a las personas? ¿Está claro ahí? ¿Lo dice en el día postrero? Muy bien. Si hay alguna duda, leamos ahora el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Es decir, que nadie puede decir, oiga, yo acepto a Cristo. Es que yo voy a buscar a Cristo. Como mucha gente dice, no. Uno viene porque el Padre lo eligió para que reconociera a Cristo como su Señor. Es el Padre el que elige, es el Padre el que trae, el que nos trajo a Cristo. Es la acción monérgica de Dios la que hace eso. No es porque yo lo acepte. No, hermano, quítese ese orgullito que ha sido producto de malas enseñanzas del pasado. Es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien de manera única nos da la fe para crear y presentarnos a Cristo. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. ¿Y yo? ¿Quién? ¿Quién es el agente de la resurrección? Cristo. Cristo es el agente de la resurrección. Y yo, Cristo, le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Entonces, hermano, de una vez vaya quitando de su mente el hecho que después de la resurrección habrá más tiempo. Cuando viene la expresión el día postrero, ¿es el día qué? Último. Después de eso no hay nada más. Es decir, que el acto final en la vida de la historia humana, lo podríamos catalogar, por eso se llama el día de Jehová. Es un englobe total teológico. El día de Jehová implica segunda venida de Cristo, resurrección de su pueblo, rapto de los que estemos vivos, todo en un solo evento simultáneo. Y ahí termina la historia humana. Ya después de eso, no hay nada más. Día postrero, no se lo olvide, día postrero. Si usted me puede demostrar por la Biblia que después del día postrero hay otro día,
Entonces, hermano, hablamos, pero día postrero es el día último. Después de eso no hay nada más. Ahí se acaba la historia del hombre. La esperanza, la bendita esperanza del creyente está también establecida sobre la base de la venida de Cristo. Vamos a entrar en materia entonces. Era la introducción, hermanos. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Pablo está escribiendo, que nosotros, Pablo se incluye ahí porque para él era inminente la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Vamos a tratar de dilucidar ese versículo 15 y 16. Voy a leer el 16 también para darle complemento a la frase. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La esperanza de la venida de Cristo está basada en el orden inmutable que la palabra de Dios establece. Por eso Pablo, de una manera magistral, dice, por lo cual, hermanos de Tesalónica, para que ustedes guarden esa esperanza, lo decimos esto en palabra de ¿quién? Del Señor. Entonces el término logos que aparece ahí, palabra, implica que esa es la palabra, no es una palabra cualquiera, sino es la palabra inmutable de Dios. Hemos aprendido que la inmutabilidad quiere decir que no hay ¿qué? Cambio, variación, no hay mudanza. Es decir, lo que la palabra de Dios dice, eso es, y se va a cumplir. De hecho, una de las cosas maravillosas que me da mi seguridad en este tiempo, es saber que toda la geopolítica está hoy bien. Hay gente que está asustada con lo de Gaza, con los misiles, con la guerra, con esto y lo otro. Por ahí de vez en cuando me escriben personas, hermano, ¿y qué hacemos? ¿Será que Israel, lo de Gaza, eso será? Tranquilo. El Hijo de Dios no tiene esas cosas, no teme, porque todo eso son cosas que Dios ha orquestado desde antes de la fundación del mundo que tienen que suceder para que Él reciba la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén, hermanos. Entonces, el creyente disfruta de estas cosas como viendo una película, pero sabe que el final, ya lo conocemos. Una de las ventajas que tenemos es que nosotros conocemos el final de la película. Entonces, nosotros basamos la esperanza en el orden inmutable de su palabra. La resurrección de Cristo, hermano, nos otorgó a nosotros una nueva posición eterna, y es de ser conformados a su imagen, recobrando lo que habíamos perdido como consecuencia del pecado. Nos otorgó todo lo que habíamos perdido y en consecuencia nos enseña el orden divino de ese acontecimiento universal y final. Vamos a volver a 1 Corintios, capítulo 15. Entonces, ahí encontramos el orden importante de esto que Pablo está tratando en 1 Tesalonicenses. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta el Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Hay un orden establecido, hermanos, un orden establecido en la resurrección. El primero que resucitó, ¿quién fue? Cristo, como primicia de todos los que murieron, porque realmente Cristo sí murió, no como lo enseñan los gnósticos que no simuló estar ahí, o los musulmanes que dicen que Cristo lo narcotizaron y él hizo el teatro de que estuvo ahí y que después los discípulos lo bajaron. No, hermanos, Cristo realmente experimentó ¿qué? La muerte. Si Cristo no hubiera experimentado la muerte, entonces Satanás tendría la autoridad para decir que no fue derrotado. Pero por eso el Señor se presenta como el que tiene las llaves ¿qué? De la muerte y del Hades. Las llaves simbólicamente significan que Él tiene ¿qué? El poder, el dominio de la muerte. Es decir, que ya nosotros sabemos que si morimos,
Ya no estamos bajo el control del enemigo, sino que el control de nuestra muerte está en las manos de Dios. Y que en el último momento que dejemos de respirar aquí, estaremos en la gloria, en los brazos de nuestro amado Salvador, seguros por la eternidad. Eso es una bendición, hermano, que a uno lo debe motivar cada día, ¿sí? Porque hay gente que yo veo que a veces como que, hay que ir a la iglesia, vamos a ir, hay que ir a culto. No, hermanos, venimos al día del Señor porque estamos supremamente agradecidos por la bondad y la misericordia de Dios al tenernos, al pasarnos de la muerte a la vida eterna en Él. Esa es la bendición que tenemos los creyentes, hermano. Nosotros no seguimos una religión muerta, ni seguimos a un Dios muerto. Nosotros fuimos diseñados para la vida y la vida eterna y gozosa en Cristo. Por eso a veces cuando usted tiene problemas de que, hermano, 2 horas aquí metido, 3 horas, 4 horas, hermano, la comunión con el Señor es lo más importante. Si a usted le causa eso como que no mucho tiempo, entonces pregúntese, ¿ha entendido quién es Dios? ¿Ha entendido la obra de Cristo? ¿Está agradecido suficientemente con lo que Cristo ha hecho? Eso es lo fundamental en la experiencia de vida que nosotros desarrollamos. El versículo 22 de 1 Corintios 15 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero quiero que note en Cristo. ¿Qué implica en Cristo? En Cristo implica que está en una relación constante con Él, que está en una relación íntima con Él. Luego dice, pero cada uno, y es un adverbio, una conjunción adversativa, pero, Pablo aclara, todos serán vivificados, sí, todos resucitarán, pero, dice Pablo, ¿cada uno en qué? En su orden. Y noten que entonces aquí tenemos una cosa muy importante, y es que Dios es un Dios de orden. Por eso nosotros nos esforzamos como iglesia, como misión, en hacer todo de acuerdo a qué? Al orden de Dios. El jueves estuvimos hablando de la santidad de Dios, que la santidad de Dios tiene unos aspectos del orden, ¿cierto? Y miramos unos textos de Levítico muy interesantes, como Jehová había mandado, como Jehová había mandado, como Jehová había mandado. Y es que siempre, hermano, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y eso tiene que ver en el culto, tiene que ver en todo lo que su pueblo hace. Y entonces Dios ordenó hizo un orden inmutable para la resurrección. Entonces dice, Cristo, quien es las primicias, es decir, el primero que lo hizo, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Pues hermanos, la iglesia triunfante, la iglesia que ya terminó su carrera aquí en la tierra con testimonio, que soportaron luchas, inquietudes, flaquezas, tuvieron tentaciones, pero se mantuvieron firmes en la fe en Cristo y partieron a la eternidad y hoy en día están reinando con Cristo durante eso que teológicamente se conoce como el milenio. Porque mucha gente espera el milenio después de la segunda venida de Cristo. Pero ya vimos que la segunda venida de Cristo es el día postrero, el último. Y entonces, ¿qué pasó con el calendario del milenio? No existe. El milenio está hoy aquí. Porque si Cristo no está reinando hoy, entonces nuestra fe es vana. Entonces uno le pregunta a los creyentes, ¿Cristo está reinando hoy? Sí. Pero ¿realmente sí creen que Cristo está reinando? No. La mayoría de cristianos evangélicos esperan que Cristo reine apenas después de su segunda venida. No, Cristo está reinando hoy, pero Cristo después de su segunda venida reinará con toda la esplendidez, porque Él va a reinar con su pueblo, en su universo, por la eternidad. Entonces, mis hermanos, dice el versículo 24, los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Miren que ahí lo dice el versículo 24, hermanos, por favor, cuando todos seamos transformados en su venida, dice que luego vendrá ¿qué?
¿Qué dice el versículo 24, por favor? Luego el fin. No hay ni siquiera una conjunción. Voy a volverlo a leer todo unido 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. Oiga, es necesario que Él esté reinando, ¿sí? Hasta que haya puesto ¿a quién? A todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pregunta, ¿cuándo será destruido el poder de la muerte? En el día postrero. ¿Cuál será la evidencia de que la muerte ha sido derrotada totalmente? La resurrección del pueblo de Dios. No se le olvide eso. La evidencia de la derrota final y total de la muerte será el día que el pueblo del Señor resucite. Y eso lo vamos a ver más adelante con otro texto. Pero por ahora tenga esa idea ahí. Entonces, hermanos, dice la Escritura que luego que los creyentes sean resucitados vendrá el fin, como lo leímos aquí. Entonces Cristo resucita como primicias de su pueblo, luego los que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo, luego los creyentes que estén vivos a su regreso, y la reunión de las almas y la transformación de los cuerpos es necesaria para el establecimiento definitivo del reinado eterno de Cristo. Y la situación es muy sencilla, hermanos. ¿Por qué es necesario que usted y yo tengamos cuerpos glorificados para ver al Señor? Porque no podemos resistir la gloria de Dios. Acompáñenme por favor a un texto en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 6, la nación de Judá está viviendo un momento muy difícil. Uno de sus mejores reyes ha perecido, el rey Usías, que era primo del profeta Isaías, ha muerto y la nación se encuentra en una crisis muy terrible porque su mejor rey ha muerto. Así que Isaías va a llorar la muerte de su primo y se presenta delante del Señor, y en esa experiencia Isaías dice: vi yo al Señor sentado. Estoy hablando de Isaías 6:1. Y entonces, en ese tiempo, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, quiero que tenga por un momento esa imagen. Isaías viene y tiene una visión donde ve al Señor sobre un trono alto, sublime, y tenía un traje real que caía y sus bordes llenaban toda el área del templo. Estamos hablando de un área de más de 6,000 y pico de metros cuadrados. Y dice en el versículo 2 que por encima de la visión que Isaías está viendo, había serafines, unos seres que son seres de fuego, seres serpenteantes de fuego, y cada uno tenía 6 alas. Pero quiero que noten por un instante qué pasa con las alas. Tenían 6 alas. Dice: con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres, los serafines, están asociados al trono de Dios. Y lo que Isaías está viendo aquí es que hay seres supremamente poderosos que están asociados al trono inmediato de Dios. Pero estos seres, mayores en poder y en santidad, no pueden resistir la gloria de Dios. Y tienen que cubrir sus rostros porque no resisten el resplandor de la infinita gloria de Dios. Ahora, si esos seres angelicales no resisten la gloria de Dios, ¿por qué podemos imaginarnos nosotros que podemos presentarnos delante de un Dios santo de cualquier manera y con nuestros cuerpos y mentes mortales? Es necesaria la resurrección del pueblo de Dios. Es necesaria la glorificación del pueblo de Dios.
orquestada por Dios, dada por Dios, para poder tener comunión e intimidad con Dios. Por eso es mentira y falsedad cuando falsos predicadores y falsos profetas dicen que tuvieron una experiencia con Dios, donde Dios vino a visitarles y donde Dios los abrazó y Dios les dijo y Dios les hizo. Mentira, falacia total, porque el hombre tendrá libertad de ver a Dios cara a cara solamente como lo cantamos en el himno, cuando sea glorificado por la acción directa de Dios y la santidad sea real. Pero en este cuerpo, en esta mente, no podremos nunca evidenciar la gloria de Dios. Pero eso es mentira de las iglesias pentecostales que dicen: Señor, tu gloria caiga en este momento, aquí está la gloria de Jehová. Mentira, falacia, emocionalismo, manipulación. Mis hermanos queridos, cuando Cristo venga y nos transforme, será el momento más glorioso que podemos tener nosotros. Verle cara a cara, hermanos, es la experiencia más hermosa que usted y yo podamos tener. Nada se compara, absolutamente nada se compara con poder ver los rostros de nuestro amado Señor y Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Es un momento glorioso, hermanos. Es un momento que nos debe llenar a nosotros de esperanza para que luchemos, para que nos esforcemos cada día en la gracia de Dios. Porque, hermanos, es el momento más glorioso que cualquier ser puede experimentar. Usted puede tener todos los títulos, puede tener todas las cuestiones de su vida profesional o laboral, pero eso no es nada comparado a ver la gloria y la majestad de Dios en plenitud. Por eso, esta experiencia y esta acción está basada en la promesa gloriosa de su palabra. La promesa de su segundo advenimiento está ampliamente soportada, hermanos, en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por eso hay que quitar de lado tanta mentira, hermano, de las iglesias y mirar lo que la Escritura realmente dice sobre este encuentro. La venida de Cristo será sobrenatural. La Biblia lo dice de esta manera, dice Pablo, porque el Señor mismo, noten, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Estas son tres expresiones que Pablo usa para exponernos que la venida del Señor será sobrenatural. ¿Han escuchado la voz de un arcángel? No. Pero note que las experiencias que han tenido en el Antiguo Testamento, la gente cuando escuchó la voz de un ángel, escucharon fue un gran trueno. Eso los rabinos lo llaman el Bar-Jol. El Bar-Jol es como la voz de la hija de la voz. Es como si fuera un eco. Ustedes se imaginan el pueblo de Israel, viviendo a los pies del monte Sinaí, escuchando los truenos, los rayos, escuchando el sonido de bocina. Es impresionante esto, hermanos. Por eso es una mentira de los grupos evangélicos que enseñan el dispensacionalismo de que el arrebatamiento será secreto. No, hermanos. No hay nada secreto en Dios. Dios no tiene que hacer nada en oculto. Dios es el Dios del universo. Dios tiene que mostrar su gloria al impío también. Por eso el impío será el primero que vea el resplandor de la venida de Cristo con terror, porque pedirá que las piedras y los montes caigan sobre ellos para esconderlo del rostro del Cordero que está sentado en el trono. No hay nada secreto en eso, hermanos. Absolutamente nada. Es una mentira de las corrientes dispensacionalistas enseñar eso. La venida del Señor será sobrenatural, con voz de mando, con voz de arcángel,
con trompeta de Dios. Por eso el mismo Señor Jesús corrobora esto. Vamos a ir a Juan, por favor, al capítulo 5, el versículo 28 y 29 para entender esto. El capítulo 5, versículos 25 en adelante. Mire lo que Jesús dice allí. De cierto os digo, viene la hora, Jesús dice, y ahora es decir, tiempo presente cuando Jesús está predicando, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Póngale una notica ahí en su Biblia. Esa es la primera resurrección. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y cuando viene el Evangelio y nos habla y escuchamos la voz de Dios, entonces dice, los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Entonces, una persona que está muerta en delitos y pecados y escucha la voz de Dios, vive por la regeneración. Por eso recibe, ¿qué? Vida nueva. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, ahora mire lo que dice, todos los que estén ¿dónde? En los sepulcros. Es otro tipo de muerte. La primera era muerte, ¿qué? Espiritual. Ahora habla de muerte, ¿qué? Física. Todos los que estén ¿dónde? ¿Dónde lee su Biblia? Todos los que estén ¿dónde? En los sepulcros oirán su voz. Será tan poderosa la segunda venida de Cristo, hermano, que Dios con su poder desatará todas las ligaduras de la muerte, los que están en el Hades, y aún los impíos serán resucitados. Esa es la resurrección que final, que se producirá ¿cuándo? El último día. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Más claro el Señor no lo puede explicar. Sin embargo, los falsos modelos teológicos pasan por alto esto tan sencillo. Mis hermanos, la venida del Señor, y volvemos ahí a Tesalonicenses, la venida del Señor también será además de sobrenatural, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Tendrán ese privilegio, hermanos. Pero será una venida visible. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, no lo busque, voy a leerlo por usted. Dice lo siguiente, Apocalipsis 1, 7. Dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En otras palabras, eso es seguro, muy cierto. Entonces, ese concepto falaz de que la venida del Señor y el rapto serán ocultos, no es cierto, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo usted vivió con esa mentira, pero yo viví 50 y casi 60 años en esa mentira. Desafortunada. Porque hay una doctrina que le está haciendo tanto daño a la iglesia. Y es esa posición dispensacionalista que surgió hace apenas menos de 200 años. Nació en una visión de una niña y las iglesias la adoptaron. Es terrible esto, hermanos. Concluimos, hermanos, con el versículo 17 para hablar de que la esperanza del arrebatamiento es también una realidad, así como para los que están muertos como para los creyentes vivos. Dice, luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note que, hermanos, no es verdad que el arrebatamiento sea primero y la segunda venida sea después. Es un evento simultáneo, único. No hay separación de tiempo. Pablo lo va a decir, es en un abrir y cerrar de ojos que sucede todo eso. Por eso dice, y luego nosotros. Entonces, esa esperanza del arrebatamiento está basada en el poder glorioso de su segunda venida. La transformación de nuestra naturaleza caída es la fase final de la santificación y el comienzo de la glorificación. Por esto los creyentes vivos primero serán arrebatados. Los creyentes que estemos vivos o que estén vivos en ese tiempo serán arrebatados. La palabra arrebatado es el verbo griego harpazo. Harpazo. Y ahí ve la palabra zarpazo que decimos nosotros en español, que significa tomar o apoderarse de algo con violencia, así, como quitarlo, arrancarlo. Seremos arrancados literalmente de este mundo. ¿Y cómo vemos esto? En las parábolas de Jesús, en Mateo vemos que primero Él saca el trigo, lo lleva a su granero y luego coge toda la cizaña y la quema. ¿Entienden ahora sí la figura de esa metáfora, de esa parábola? Recoge el trigo en su granero y luego coge la cizaña, la ata en manojos para quemarla. ¿Quiénes hacen esa acción? Los ángeles al final del siglo. El Señor habla del siglo, el final del siglo, porque solamente hay dos tiempos: el presente siglo, que es malo, y el siglo venidero. Toda la historia humana sucede en el presente siglo, luego termina con la segunda venida y empieza el siglo venidero, que es la eternidad. No hay más. Entonces, mis hermanos, la iglesia no es el paréntesis de Dios. La iglesia es la expresión del pueblo final de Dios. Nunca se olvide eso. Entonces serán arrebatados. Segundo, mire que dice, seremos transformados. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra transformación, ¿dónde aparece? Es el término alazo, que significa cambiado o mudado. Vamos a una última escritura ahí en 1 Corintios 15, para mirar entonces el paralelo y terminamos con eso. Entonces, ¿dónde se habla de la transformación? Pablo lo dice muy claramente en el capítulo 15, en el versículo 51 y 52. Y mire cómo lo dice. Pablo dice, iglesia de Corinto, les voy a decir un misterio. Versículo 51. No todos dormiremos, es decir, no todos experimentaremos esa separación física de la muerte, pero todos, es decir, los que mueren y los que estemos vivos seremos ¿qué? Transformados. Y la palabra transformar es alazo en el griego, alazo, así como suena, alazo. Alazo significa mudar, cambiar, como que la persona se quita una vestidura y se pone otra. Es decir, lo que Pablo dice es que esta naturaleza presente, que es corrompida, que es corrupta, que es depravada, será que quitada y colocada una nueva naturaleza que será una naturaleza similar, análoga a la de Cristo Jesús. Eso significa la transformación. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los cuerpos de los muertos no saldrán oliendo a mortecino ni saldrán oliendo a depravación, saldrán cuerpos glorificados para unirse con sus almas, y los que estemos vivos, nuestros cuerpos de pecado, nuestras mentes de pecado serán transformadas por el poder supremo de Dios para tener la misma naturaleza de los que están reinando con Cristo y nosotros que ascendemos para formar un solo pueblo, el pueblo de Dios de todas las edades y de todos los momentos. Entonces, mis hermanos queridos, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Mis amados hermanos, en conclusión, dice Pablo: y así saldremos para recibir al Señor en el aire y estaremos allí. Es muy interesante la palabra para recibir al Señor. Piensen en esta idea. El Señor viene, no sabemos cómo aparecerán y no dice, pero lo cierto es que la iglesia será levantada toda. Los muertos y los que estemos vivos saldremos. Dice para esperar, para recibir al Señor. El término que aparece allí, recibir, es un término en el griego muy interesante, que es apantesis. La apantesis es salir al encuentro de alguien importante. En la antigüedad, cuando venía un rey, un superior, la comunidad mandaba una apantesis, una comitiva, para que recibiera a ese rey y lo condujera para llegar a la ciudad. Bueno, usted y yo seremos parte de esa comitiva de recibimiento para nuestro Dios cuando venga. Y todo el impío verá esa corte maravillosa de los ejércitos celestiales que narra el capítulo 19, donde metafóricamente se ve a Cristo sobre un caballo blanco. No es que literalmente venga sobre un caballo, eso son metáforas, son modelos para que entendamos que el caballo es un símbolo de poder. Vendrá como el Rey poderoso, Señor de señores, junto a los ejércitos celestiales. Todos vendrán en poder y en victoria para proclamar al mundo que solamente Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y ahí estaremos nosotros para glorificar al Señor y para darle gloria por siempre. Termina este pasaje diciendo: y así, de esa manera, victoriosos, transformados, glorificados en la presencia de Dios, en comunión con Dios, así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Al Señor sea la gloria y la honra por siempre. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu santa palabra, que nos da esta bendita esperanza, Señor, de que un día, puede ser esta noche o mañana, tú vendrás. Por eso te pedimos en esta mañana que nos ayudes a estar conscientes de tu gracia benéfica y estar preparados en cada instante, Señor, para esperar con ánimo, con aliento, con alegría, con expectación tu pronto regreso. ¿Qué día tan glorioso será ese, Dios, donde los redimidos de todas las edades, desde Adán hasta el último creyente que tú elijas, estaremos reunidos en un solo pueblo, Señor, sin distingos de nada más, para darte la gloria y la honra? Que hoy podamos decir, como se saludaban los creyentes del primer siglo: Maranata, sí, ven pronto, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.